Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Emerson Luna. El día de hoy les voy a dar una pequeña introducción, una pequeña mirada a la evolución de la Casa del Marqués del Premio Real. Cuando nosotros hablamos aquí de las casas del centro histórico, como guías turísticos, nosotros tenemos que tener presente de que ese es el primer, o la primera pregunta que se hacen las personas que llegan acá. Así como ustedes hoy están aquí visitándonos en esta casa, tienen preguntas acerca de, por ejemplo, cómo pudo haber sido la Casa del Marqués desde sus inicios. Nosotros desafortunadamente hasta este momento, porque lo estamos estudiando y estamos considerando la posibilidad de crear una herramienta que permita ver desde los inicios, desde la construcción de esta casa, estamos en procura de recrear con imágenes que tenemos de manera histórica acerca de cómo ha sido el proceso de cambio de la Casa del Marqués del Premio Real. Pues como aquí vemos en esta infografía, tenemos apenas cierta información desde 1891, cuando tenemos la primera imagen que notamos ahí, que es la fachada. Vamos a enfocarnos básicamente en las fachadas, dentro del proceso de la fachada de la Casa del Marqués. Y esta primera que nosotros vemos aquí, de 1891, habla acerca de que la Casa del Marqués fungió o funcionó como el primer Club Cartagena que se instauró en la ciudad de Cartagena. Este Club Cartagena, de acuerdo a la cantidad de gente que había aquí, de la población existente, del censo existente en ese momento, se puede decir que casi que la mitad de la población de Cartagena tuvo acceso a este club, que posteriormente, años después, fue trasladado a otro lugar dentro del centro histórico y en estos momentos está en otro lugar fuera del centro histórico, pero dentro de la misma ciudad de Cartagena. Esto es el barrio Bocarán. Pero nosotros hacemos referencia de este año es porque en los documentos de historia del Club Cartagena se habla de que ese fue el año en que estuvo presente dentro de la Casa del Marqués del Premio Real. Pasamos posteriormente al año 1912, donde encontramos una postal o una imagen en donde a mano la persona que tenía esta foto la colocó como punto de referencia. 1912, y se alcanza a hablar de que esta es Cartagena, la Plaza de la Aduana, y habla ahí de que está delante y al fondo se ve la iglesia de San Pedro Claver. Entonces es interesante que ya en 1912 la casa se mantiene casi que con la misma fachada que tenía en 1891, o sea, estamos hablando aproximadamente 20 años después. Obviamente aquí en la fachada de la casa de 1891 tenemos como especie de una pérgola o una carpa, que seguramente, según la posición que vemos ahí de la sombra de la pérgola, estamos hablando de que pueden ser más o menos las 12 del mediodía. O sea, la sombra no se tira ni hacia el oriente ni hacia el occidente, sino que está fija por la posición de la sombra en los balcones. Si la posición de la sombra en los balcones fuera de un lado o del otro, podemos hablar de que es en horas de la mañana o en horas de la tarde. Pero ahí estamos hablando de una foto de 1912 en un mediodía. ¿De qué mes? Posiblemente puede ser por la ubicación del sol y por el tiempo. Podemos hablar que pudo haber sido entre los meses de enero y junio, cuando de pronto hay mayor intensidad solar. Entonces, pasamos acá. Miren que algunas de las casas que están alrededor de la Casa del Marqués también tienen un proceso de evolución en su presentación de fachada. Por lo menos las casas que vemos aquí hacia el lado en mi derecha y en su izquierda, en la posición hacia allá, vemos unas diferencias con respecto a los balcones que presenta la casa. La casa en su fachada de esa época tiene algunos balcones que no se presentan en estos momentos, pero que en tiempos posteriores aparecen en algunas fotos, lo que llaman las tribunas de los balcones de la fachada de la casa. Lo vamos a ver a medida que vayamos pasando el tiempo. Si se dan cuenta, conocer un poquito de la historia de Cartagena a veces ni siquiera es por el monumento o la casa, sino por el entorno que hay alrededor. Yo les decía a los compañeros hace un momento que a veces hablar de un lugar nos da la obligación de llegar a lo que está alrededor o a lo que sucedió mucho antes, para poder tener una idea de lo que se va a investigar. Entonces, mire que aquí en la Plaza de la Aduana
frente a la casa del Marqués tenemos la estatua de Cristóbal Colón, que está ubicada justo aquí, enfrente a lo que quizás estamos viendo en esta ventana. Teníamos enfrente la estatua de Cristóbal Colón y posteriormente, años después, fue trasladada a una esquina de la plaza, a la esquina sur-oriente de la plaza. Aquí en 1940 no tenemos certeza de cuál sea el año de esa foto, porque desafortunadamente no hay un dato preciso de la fecha de esa foto. Pero ¿por qué lo podemos identificar o por qué lo podemos, digamos, medio promediar?